Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta noche, Introducción a la Programación y Análisis de Datos con Python, a cargo de los panelistas el ingeniero Pedro Esteban Sandoval Alvarado y el ingeniero Carlos Manuel Castro Campos. Antes de presentar a nuestros panelistas, recordarles que las consultas quedarán para el final de la conferencia y serán colocadas por ustedes en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Aparte de eso, tengo una muy buena noticia para todas las personas que asistan a este webinar. Estarán participando en un cupo para el próximo curso de Introducción a la Programación de Análisis de Datos con Python, que se estará realizando en los próximos meses. Entonces, estén atentos a sus correos y nosotros les estaremos informando al o a la ganadora. Ahora bien, voy a presentar a nuestros panelistas. El ingeniero Pedro Esteban Sandoval Alvarado es licenciado en Ingeniería en Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tiene un máster en Ingeniería Computacional y Matemática de la Universidad Rovira y Virgili, URV. Experto universitario en métodos avanzados de estadística aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED en España. Becario predoctoral, programa de estadística e investigación operativa de la Universidad de Lleida. El ingeniero Carlos Manuel Castro Campos es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Tiene un máster en Gestión Ambiental y Ecoturismo con énfasis en diseño de sistemas recreativos. Doctorado del Programa de Ingeniería y Gestión del Medio Natural, Universidad Politécnica de Madrid. Y además es instructor del curso Presupuestos de Obras Civiles que lo da en el Colegio de Ingenieros Civiles. Ahora bien, les doy la palabra a los panelistas para que inicien con la conferencia. Adelante. Gracias, Carol. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy agradecidos con su presencia y su participación el día de hoy en este webinar y esperando que sea pues de su mayor agrado y provecho la información que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Eh, es sin duda un tema actual, es un tema necesario y muy pertinente para nuestro desarrollo profesional en la arquitectura y la ingeniería. Y pues el análisis de datos sin duda está presente siempre en lo que hacemos. Y bueno, aquí vamos a darles una pequeña pinceladita de lo que se puede llegar a hacer con Python. Y bueno, también al final los vamos a invitar al curso en el cual vamos a ahondar un poquito más en todos estos datos. Los dejo con Pedro, con el ingeniero Pedro Sandoval, para empezar con la información. Sí, hola, muy buenas noches. Así como lo dice don Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, por estar interesados e interesadas en este tema tan de actualidad y bueno, por permitirnos eh, pues compartir y compartir esta información tan interesante. Como lo dice don Carlos, la ingeniería se ha visto tocada en los últimos tiempos, en los últimos años, respecto al análisis de los datos, ¿cierto? Y estas herramientas como lenguajes de programación, así como Python, R, C++ y esas cosas nos han ayudado muchísimo en ingeniería para seguir avanzando y tomando las mejores decisiones. La idea de este webinar es mostrar un poco a qué vamos con el curso, ¿de acuerdo? Es como qué es Python, por qué usar Python, más o menos cómo es que vamos a desarrollar el curso, qué es Google Colab, cuál va a ser ese entorno colaborativo en el que vamos a trabajar para ir desarrollando nuestros propios scripts y por qué estos scripts. Un ejemplo vamos a tener hoy de estos llamados scripts, que son estas compilaciones de ejecuciones que la computadora entiende y bueno, y genera órdenes las que nosotros como usuarios les demos. Entonces, nuevamente bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias por permitirnos compartir este tiempo con ustedes. Voy a proceder a presentar mi pantalla y les voy a presentar una presentación que tenemos para ustedes. Un momento más. Creo que ya la tenemos por aquí.
Entonces, no sé, Carlos, ¿usted me confirma que se pueda ver la presentación? Sí, correcto, perfecto. Fantástico, muy bien. Entonces, pues estamos en la introducción a la programación con Python, ¿de acuerdo? Em, Esto parece asustar, ¿verdad? Bueno, alguien podría decir por ahí, bueno, nosotros somos ingenieros e ingenieras de profesión y bueno, el mundillo de la programación nos parecería o nos podría parecer un poco intimidante, ¿de acuerdo? Bueno, parte de las ventajas que tiene Python es que es un lenguaje de programación pues bastante, desde su creación, ya casi lo vamos a ver en diapositivas más adelante cuando hable un poquitito de la historia, fue pensado para que sea simple y en realidad es bastante simple. Entonces, no debería de esto generarnos muchísimo susto. Obviamente hay una curva, una pequeña curva que todos de una u otra manera tenemos que sobrepasar de aprendizaje. Pero una vez que tenemos esa curva dominada, o sea, es un proceso y la idea es que con este tipo de cursos como estos, pues vayamos escalando esta curva y bueno, llega un momento donde ya no queremos usar ningún otro tipo de programa para analizar nuestros datos, ¿de acuerdo? Porque esto se nos vuelve muy versátil, un poco rígido, entonces, pues esto nos da muchísimas ventajas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que queremos hoy, compartir con ustedes esto, que es Python y por qué programación orientada a analizar datos. Y bueno, yo también digo que por ahí en el curso que tenemos, vamos a hablar un poquitito de estadística, porque a veces cometemos el error de hablar de análisis de datos y dejamos un poco de lado la estadística. Entonces, como que este curso queremos hacerlo como, no sé, como un mix, ¿de acuerdo? Entre cómo vamos a la parte de programación y cómo hacemos análisis de nuestros datasets, por ejemplo, los que podamos traer de ejemplos o incluso algunos que ustedes puedan proponer. Y además de eso, cuando entremos un poquito al análisis de datos, ¿qué es la estadística detrás de estas cosillas que hacen estos programas? ¿De acuerdo? Bueno, la idea de nosotros es tratar en la medida de lo posible de ir ampliando estos cursos, ¿de acuerdo? Si este curso tiene una buena aceptación, pues bueno, ir haciendo como cursos posteriores donde, bueno, tengamos el conocimiento del curso anterior y podamos ir avanzando para cosas un poquito más elaboradas, perdón, pero bueno, eso ya lo veremos. Entonces, ¿cuál es la historia de este lenguaje de programación? Bueno, Guido Barroso fue la persona que desarrolla este lenguaje de programación en el 89, o sea, que ya es un lenguaje de programación que tiene bastante tiempo en el mercado. Y pues bueno, cuando trabajaba en el Centro de Matemáticas y Ciencias de la Computación de Países Bajos, pues él piensa este lenguaje de programación y lo piensa para que sea simple, porque en aquel momento pues lo que dominaba por allá era C y C++, ¿de acuerdo? Como siempre, C es la base de cualquier tipo de programa que tengamos, ese es como el padre, así lo han denominado como el padre de los lenguajes de programación. Y bueno, en aquel momento era difícil, incluso sigue siendo de sintaxis difícil, es un poco más complicado. Entonces, la idea de Don Guido fue tratar de crear un lenguaje de programación fácil de leer y de escribir, ¿de acuerdo? Entonces, la visión de él fue pues, fantástica, ¿de acuerdo? Dicen los que saben de estas cosillas que el lenguaje fue tan versátil y tan bien aceptado que, bueno, que en ese momento no teníamos algo como esto. Y entonces se popularizó de una manera increíble. Y ahorita lo vamos a ver qué es lo que representa Python hoy, después de 40 años, ¿de acuerdo? Que está de estar en el mercado, un poco menos, 30 años. ¿Ok? Entonces, este es el señor que dio vida a este lenguaje de programación. Él todavía está vivo y se encarga de dar pues, ciertas conferencias y bueno, es encargado también en la parte de Linux, hace bastantes aportes por ahí. Entonces, bueno, este es el creador de lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Y qué es esto de Python? ¿Y cómo vamos a trabajarlo nosotros durante el curso? Entonces, porque siempre cae también la duda cuando queremos llevar algo que tenga que ver con computación de, bueno, ¿y cómo se instala? ¿Y qué tan pesado es? ¿Y qué tan difícil de instalar es? ¿Y para qué sistemas operativos está disponible? Es que yo tengo Macintosh, pues es que yo trabajo en Linux, es que yo trabajo en Windows, está el programa para eso. Esto siempre se vuelve como un problemilla por ahí, pero bueno, he de decirles que todo está pues controlado porque hay un entorno que se llama Google Colab, ¿de acuerdo?
que es como el Google Colaboratory, ¿ok? Y este entorno es un entorno en línea, lo vamos a ver ahorita, aquí al lado derecho ustedes pueden ver que hay como un ejemplo de lo que es este Google Colaboratory, ¿de acuerdo? Entonces, realmente cualquier persona en cualquier sistema operativo con acceso a Internet puede crear una cuenta en el Google Colab y a partir de esta cuenta, pues listo, desde ahí podemos ejecutar código de muchos lenguajes de programación y uno de ellos pues es Python. Entonces, no necesitaremos instalar absolutamente nada en nuestro computador, o sea, no necesitamos ir a un repositorio, descargar el ejecutable, instalarlo, no necesitamos nada de eso. Lo único que necesitamos es acceso a Internet, ¿de acuerdo? Un computador y ya está. Google no quiero decir que nos regala, pero realmente lo que hace es que nos presta un espacio en la nube, ¿de acuerdo? Y con ese espacio en la nube, para nosotros va a ser suficiente para correr las líneas de código que vayamos generando, ¿de acuerdo? Entonces, la metodología que vamos a tener en el curso es los scripts, que son como este compilado de ejecuciones, pues los van a tener ustedes antes de la clase para que cuando lleguemos a las sesiones sincrónicas, pues ustedes puedan junto conmigo ir ejecutando las distintas porciones de código, ¿de acuerdo? Y que ustedes lo vayan ejecutando en tiempo real y yo lo voy ejecutando en tiempo real y vamos haciendo algunos pequeños cambios en el código para tratar de que la sintaxis nos vaya quedando clara. Al inicio es demasiado importante entender la sintaxis de un lenguaje de programación, indiferentemente cuál sea. Y la sintaxis es como, por decirlo de alguna manera, pues, cómo habla el lenguaje de programación. O sea, de qué forma le doy las órdenes al programa para que esas órdenes sean interpretadas. Ahorita lo vamos a mirar. Python es un código o un lenguaje de programación basado en intérpretes, ¿de acuerdo? No es compilado. Entonces, de qué forma le doy las órdenes al programa para que el programa tome su intérprete y eso lo traduzca al lenguaje máquina y la computadora lo pueda entender y pueda ejecutar lo que yo estoy queriendo que ejecute. Entonces, al inicio va a ser importante entender esta sintaxis, ¿de acuerdo? Entender, bueno, si yo quiero que el programa me calcule una media, ¿qué es lo que tengo que decirle? Le tengo que decir media, promedio, min, tengo que decirle haga la media. Bueno, ¿cómo el programa me va a entender? ¿De acuerdo? A partir de lo que yo quiero que haga. Bueno, todo esto lo vamos a hacer, como les repito, dentro de un entorno de colaboración pues que se llama así, Google Colab. Entonces, nuevamente, no tenemos que preocuparnos por ningún tipo de programa que tengamos que tener en nuestro computador, no tengo espacio en el disco duro porque, bueno, tengo muchas cosillas por ahí, no puedo instalar algún programilla que sea pesado, bueno, no hay que preocuparse por eso. Todo lo trabajaremos en la nube, desde el Drive, del correo en el cual ustedes necesitan hacerse una cuenta. Ahorita lo podemos explorar al final tal vez del webinar exploramos cómo es la forma de hacerse una cuenta en Google Colab, pero es tremendamente fácil, ¿de acuerdo? Es tremendamente fácil. Nada más nos vamos al sitio y le damos un correo de Gmail y ya está, se nos crea la cuenta y ya está. Todos los scripts que vayamos haciendo se van guardando en nuestro Drive asociado a esa cuenta de Gmail. Entonces, realmente es pues algo muy simple, muy sencillo. Quizás en algún momento del curso podamos ver, por ejemplo, un entorno de desarrollo que le llaman Spider, ¿de acuerdo? Es bastante interesante para hacer como plots, como dibujos, como gráficas, ¿de acuerdo? Eso no significa que Google Colab no lo hace, pero bueno, tal vez hacerlo in-house en nuestra máquina, tal vez pueda agregar valor. Bueno, nuestro curso se centrará 100% en esta nube, ¿de acuerdo? En esta porción o pedacito de nube que Google nos presta para ir desarrollando nuestros códigos, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, no tendremos absolutamente nada que instalar en nuestro ordenador. De hecho, por aquí tengo un ejemplo de un tipo de Google Colab, ¿de acuerdo? Es este que está aquí, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero bueno, es un entorno como este que muestro, ¿de acuerdo? Es algo que está íntegramente en Internet, ¿de acuerdo? Lo único que necesito es acceso a Internet. Y bueno, aquí es parte de la RAM y espacio en el disco que Google nos presta, ¿de acuerdo? En este momento tenemos 1.5 gigas, ¿de acuerdo? De disco que nos están prestando y 26.44 gigabytes de RAM es lo que perdón, de disco es lo que nos están prestando. Nos están prestando
1.05 gigas de RAM. Eso es bastante para lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y bueno, ahorita voy a ahondar un poquito más en esto para que ustedes puedan tener una noción más clara de cómo es que vamos a ir trabajando durante el curso y cómo es que vamos a ir aprendiendo estas cosas eh, interesantes, ¿de acuerdo? Y cómo vamos a ir aprendiendo la sintaxis y después de eso, conforme van pasando las semanas, pues cómo vamos a ir aplicando ese conocimiento para conjuntos de datos, ¿de acuerdo? Y a la larga, lo importante de esto es que uno siempre se lo topa cuando las personas empiezan a ahondar en estos temas de análisis de datos. Es, ¿para qué el análisis de datos, cierto? Y esto es para obtener información. Obtengo información y tomo decisiones. Tomo decisiones basadas en información previa que lo que me hacen es restringirme la probabilidad de error. Eso es básicamente para lo cual hacemos análisis de datos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo que todos y todas tenemos que tener muy claros cuando asistimos o queremos asistir o queremos iniciar o si ya iniciamos, queremos continuar en el mundo del análisis de datos y de estos tipos de programas que han facilitado tanto. Bueno, entonces, bueno, esto que acabo de indicar es pues una pincelada rápida de qué tipo de programa vamos a utilizar y cómo va a ser la instalación y configuración para poder trabajar con Python desde nuestra computadora en este curso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué características tiene Python? Y ustedes pueden ver en esa presentación, es una lámina un poco extraña porque del lado atrás hay una bicicleta y bueno, tal vez las letras no quedaron tan bien, pero ahorita me voy a centrar un poco en lo que dicen las letras blancas del frente y ahorita hablo un poquitito sobre la bicicleta. ¿Qué características tiene Python? Es de sintaxis clara y eso siempre se busca en los lenguajes de programación. Y es lo que hoy, por ejemplo, la mayoría de programadores, los que quieren hacer desarrollo de software, buscan, ¿de acuerdo? Que la sintaxis sea lo más clara posible y que sea simple. A eso normalmente se le llaman lenguajes de programación de alto nivel. ¿De acuerdo? Cuando escuchamos hablar de lenguajes de programación de alto nivel, a lo que hacemos referencia no es que sean lenguajes de programación más complejos, sino que al ser de alto nivel implica que son más simples y el programa está más ajustado al lenguaje y a la forma de pensar del humano. ¿De acuerdo? Entonces, Python es un lenguaje de programación de alto nivel. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene sintaxis clara y sintaxis simple. ¿De acuerdo? Lenguajes de programación como C son lenguajes de programación o, sí, C es uno de los lenguajes, pues, base, es un lenguaje de programación, eh, podemos decirlo que no es de gama alta, es de gama baja, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y por qué es de gama baja? Porque la sintaxis es mucho más compleja que la de Python. Entonces, para calcular, no sé, para asignar un valor a una variable en Python es extremadamente simple. Solo le damos un igual, le ponemos el nombre de la variable, le damos un igual y le damos el valor. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo que hacemos. Eso es súper simple. En estos otros tipos de lenguaje de programación de bajo nivel, pues necesitamos ir a definir primero la variable, qué tipo de variable es. Bueno, es un proceso mucho más engorroso. Entonces, por eso es que Python ha sido tan aceptado, ¿de acuerdo? Y además por otras características que ahorita voy a comentar. Es multiparadigma y eso se busca y es bastante deseado también en los lenguajes de programación. La programación está como, ¿cómo decirlo? Estas personas que son los padres de la programación y bueno, los que se dedican hoy a programación, pues resulta que empezaron a tener distintos paradigmas para crear estos lenguajes de programación. El más antiguo es la programación con el paradigma imperativa. Ese paradigma imperativo o la programación imperativa es una programación muy secuencial, ¿de acuerdo? Así nacieron los primeros lenguajes de programación. Es como una receta de cocina, ¿de acuerdo? Eh, Eso es normalmente lo que hacemos en un programa computacional. Es un algoritmo que es una receta de cocina. Lo que está primero se ejecuta primero y lo que está de último se ejecuta de último y se sigue un flujo, ¿de acuerdo? Así nacieron los primeros lenguajes de programación. Sin embargo, por ejemplo, así nació Fortran 77. Sin embargo, luego se empezaron a migrar a otros paradigmas. Por ejemplo, la programación orientada al paradigma funcional. Entonces, el paradigma funcional es, ahora creo funciones, ¿de acuerdo? Creo funciones y una función es como, ¿cómo decirlo? Una función es un pedazo de código que hace cierta tarea específica, ¿de acuerdo?
puede estar compuesta por 2 líneas, 3 líneas o por miles de líneas. Una función muy complicada puede tener miles de líneas. Pero esa función es un paquete, ¿de acuerdo? Es como una bolsa, que adentro está toda la programación, pero lo que yo hago es darle un valor de entrada, ¿de acuerdo? O varios valores de entrada, y automáticamente ejecuta lo que está dentro de la bolsa y tiene un resultado. Eso es una función y ese es el paradigma de programación orientada desde un punto de vista funcional. Entonces, ese fue como el segundo paradigma que se empezó a trabajar. Pasamos de la imperativa a la funcional. Entonces dijimos, ya no necesitamos hacer código y código y código, porque tal vez, no sé, para hacer una tarea necesitamos correr 100 líneas de código, pero más adelante necesitábamos hacer la misma tarea en el programa y tenía que volver a correr las 100 líneas de código. Entonces los programadores se dieron cuenta y dijeron, bueno, eso no es óptimo, mejor creemos grupos de instrucciones que hacen tareas específicas y lo que hacemos es que las vamos llamando para que sea más ordenado, para que sea más óptimo la escritura de código y para que se reduzca considerablemente la cantidad de código y eso, la cantidad de líneas y eso es súper interesante porque cuando estás revisando un código de 10.000 líneas, encontrar un error es extremadamente complicado. ¿De acuerdo? En cambio, encontrar un error en un código de 50 líneas es menos complicado. También puede ser complicado, pero es menos. ¿De acuerdo? Y por último, entró el paradigma de los objetos. ¿De acuerdo? Y estos objetos es lo que representa la bicicleta que está en el fondo de esta diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces, estos objetos ya van un poco más allá de las funciones y evidentemente más allá de la parte de programación imperativa, porque se crean elementos que heredan funciones de los demás. No es tan simple entender eso, pero bueno, tal vez con un ejemplo como la bicicleta se podría entender. Es importante decir que Python es un lenguaje de programación que tiene los 3 paradigmas. Es orientado a objetos, es orientado a la parte funcional, o sea, de funciones, y es también orientado para la parte imperativa, y el que quiera hacer programación de cualquiera de esos 3 paradigmas lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, si nos centramos en la imagen de la bicicleta, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ven en la esquina superior izquierda, y si no está muy oscuro, vemos que hay 2 colores, atributos y métodos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos, si esto fuese una función, pues tendríamos una función que se llame bicicleta, ¿de acuerdo? Entonces, resumiríamos toda la bicicleta en un solo elemento, ¿de acuerdo? Pero eso nos deja un poco, ¿cómo decirlo? Un poco atados. ¿Por qué? Porque hay bicicletas de distintos colores, de distintos tamaños, de distintas formas, con distinto número de aros, con distintos asientos. Entonces, la función se vuelve un objeto un poco rígido. ¿De acuerdo? En cambio, la programación orientada a objetos es que tenemos un objeto, el objeto es la bicicleta, pero ese objeto tiene atributos y métodos. Los atributos pueden cambiar de bicicleta a bicicleta. Por ejemplo, el asiento de la bicicleta. Bueno, si ustedes lo ven, está en color anaranjado. Bueno, sí sí se puede ver. No sé si el color se puede ver bien, pero bueno. El asiento de la bicicleta está en color anaranjado. ¿Por qué? Porque es un atributo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque diferentes bicicletas pueden tener diferentes asientos, ¿de acuerdo? Y si vemos número de los rayos de la bicicleta o los radios, normalmente, no sé, se le llaman rayos, así es como yo lo conozco, eh, también puede variar, por eso está en color naranja. Y el diámetro de la rueda de la bicicleta también puede cambiar de bicicleta a bicicleta, porque puedo tener bicicletas chicas, bicicletas más grandes. Entonces, todo eso se le llama al objeto que tiene atributos, pero hay cosas que el objeto no cambian. Por ejemplo, la manivela y la función que tiene de girar la bicicleta, indiferentemente de qué bicicleta tengamos, grande, pequeña, moderna, cara, barata, buena, mala, no lo sé. Esa función que tiene de girar siempre será la misma, siempre tendrá esa función. Por ejemplo, frenar, las bicicletas siempre tendrán que frenar en el sentido general, ¿verdad? Y pedalear, siempre el principio de una bicicleta es que hay que pedalear para mover el objeto. Entonces, estas otras que le llamamos métodos, eso no cambia en bicicleta. Entonces, creamos un objeto en la programación y lo que hacemos es, este objeto lo podemos ir heredando y le podemos ir incluyendo atributos o quitando atributos en función de lo que queramos. Y eso es muchísimo más importante, muchísimo más flexible
que las funciones, porque en una función meto todo en una bolsa y tendría que meter el número de rayos, el diámetro de la llanta, pero si voy a utilizar esta función en otra bicicleta, pues esta función no se me ajusta y tengo que ir a ajustar toda la función otra vez y eso era complicado y sigue siendo complicado y los programadores eso no les gustaba. Entonces, nació esta programación orientada a objetos donde tenemos atributos y métodos. Atributos para las cosas que puedo ir cambiando en el código y métodos lo que hereda, ¿de acuerdo? La heredabilidad que tiene el objeto cuando lo voy utilizando en distintas partes del código. Bueno, Python tiene esta característica, ¿de acuerdo? De ser orientado a objetos, funcional, imperativo, cualquier cosa que se pueda hacer, pues lo podemos hacer con él, ¿de acuerdo? Lo que hablábamos antes, otra característica que tiene es que es un lenguaje de programación interpretado. Esto tiene sus pros y sus contras, ¿de acuerdo? Que tenga un intérprete, un lenguaje de programación lo hace más lento, ¿de acuerdo? Más lento a la hora de generar cosas pesadas. Cuando digo cosas pesadas es cuando el coste computacional es alto. Estamos haciendo una tarea que necesita muchos ciclos, por ejemplo. Entonces, hay que hacer un paso extra en este tipo de lenguajes de programación interpretados, pero tiene la gran ventaja que al ser interpretado, podemos, eso es inmediato, ¿de acuerdo? O sea, podemos hacer pruebas en el código de manera inmediata, no necesito compilar. Los lenguajes de programación compilados, todo lo contrario, para hacer pruebas, cambio 2 o 3 líneas de código y quiero ver si eso funciona. Entonces tengo que ir y compilar y luego ejecutar, ¿de acuerdo? Eso no, eso quita tiempo, ¿de acuerdo? Es estar en el proceso de compilación y ejecución de forma manual, eso lo tiene que hacer el usuario, quita tiempo para el usuario que está probando. La ejecución es rapidísima, por ejemplo, C, C++, Fortran son lenguajes de programación eh, compilados y bueno, Python hasta el momento no puede competir con ellos en velocidad para cosas muy pesadas, ¿de acuerdo? Están tratando, ya los programadores, están tratando de ver cómo hacen para ir alcanzando esos lenguajes, aunque sea un tipo intérprete. Pero lo que sí tenemos en Python es que podemos cambiar una línea, un puntito y volver a ejecutar de manera instantánea, ¿de acuerdo? Y ejecutamos porque lo que hacemos es ejecutar e interpretar automáticamente, ¿de acuerdo? Esa es la ventaja y la desventaja de que el lenguaje de programación sea interpretado. Pero bueno, Python es un lenguaje de programación interpretado. Tiene tipado dinámico y este tipado dinámico es que puedo dentro del mismo código, eso es algo bien, bien extraño y bien interesante y bien útil y peligroso también, dicen algunos programadores. El tipado dinámico es que si yo defino hoy una variable en mi código que es de tipo entero y luego la voy a utilizar como tipo float, como tipo real, o sea, una variable de tipo real, entonces yo puedo hacer ese cambio, o sea, Python hace ese cambio automático, pero hay que tenerle un poco de cuidado, ¿de acuerdo? La última versión de Python lo hace de manera con mayor cuidado. Antes, Python 3.5 lo hacía de una manera más peligrosa, ¿de acuerdo? Pero ese tipado dinámico es que no tengo que ir a definir variable por variable, si es entera, si es un float, o sea, si es un punto flotante, o sea, si es un carácter, no tengo que ir a hacer eso. El tipado se hace de manera dinámica, pero hay que tener cuidado también. La portabilidad es parte de las características que tiene Python también. Bueno, lo puedo utilizar en Windows, lo puedo utilizar en Macintosh, lo puedo utilizar en Linux, lo puedo utilizar en cualquier, creo que esas son las 3 plataformas más comunes de sistemas operativos y en ellas, las tres, pues corre sin ningún problema. Incluso, pues tan versátil como lo que vamos a hacer nosotros, que lo vamos a correr en un entorno colaborativo de la nube, ¿de acuerdo? Que nos va a prestar Google. Una comunidad activa, pues bueno, eso es parte de lo importante y lo majestuoso que es esto, ¿de acuerdo? Porque al ser un lenguaje open source, o sea, de libre acceso, de que lo puedo descargar, lo puedo instalar, lo puedo usar, no tengo absolutamente ninguna limitación, no tengo que pagar un colón por absolutamente nada, ¿de acuerdo? Eh, pues esto hace que la comunidad científica se interese mucho, ¿de acuerdo? Y al interesarse mucho la comunidad científica, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es que muchos, estas personas que programan por puro amor, ¿de acuerdo? Se metan dentro del core, dentro del núcleo de Python y empiecen a generar lo que se le llaman programas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es esto de Python? Es un core, es un núcleo, ¿de acuerdo? Y ese núcleo es libre, cualquiera puede tener acceso a ese núcleo. Y lo que la gente no le gusta tocar mucho ese núcleo, normalmente, ¿de acuerdo? A no ser de que se tengan tareas muy específicas.
pero lo que se hace es que se empiezan a incluir aditamentos a ese núcleo, ¿de acuerdo? Lo que nosotros normalmente le llamamos paquetes, ¿de acuerdo? Se le llaman paquetes, librerías, ¿de acuerdo? Entonces, esas librerías, o la mayor cantidad de librerías que tiene Python, pues han sido hechas de manera gratuita por programadores que no se les paga por ello. A algunos sí, pero a otros no se les paga por ello. Entonces, no sé, un programador quiere hacer una librería para inteligencia artificial y entonces, no sé, se saca de la manga Scikit-learn, por ejemplo, y bueno, no es una persona, ¿de acuerdo? Es un grupo de personas que trabajan en esta librería y bueno, la tiran al mercado, se evalúa, se revisa, se analiza, se ve que todo anda bien y se adhiere dentro del grupo de librerías que puede aceptar pues Python y esto va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y bueno, llega a ser como lo que es hoy. Cosas que, bueno, que uno ni se imagina realmente hasta dónde llegan estas cosas, ¿de acuerdo? Tal vez Don Guido es el único que tenga como una noción hacia dónde va a llegar y a dónde estamos, pero bueno, los que somos los mortales no entendemos hasta dónde va a llegar, ¿de acuerdo? Y ahorita voy a hablar de qué hace Python, ¿de acuerdo? Y qué ha hecho esta comunidad abierta y activa con Python. La ciencia de datos, pues realmente la gobierna por hoy, no sé, pero bueno, yo podría atreverme a decir que hoy la gobierna, pues, dos lenguajes de programación. Uno más enfocado a inteligencia artificial y machine learning, y otro más enfocado a la parte estadística, ¿de acuerdo? Python es el primero, el que se dedica un poquito más a modelos de machine learning, de inteligencia artificial. Ha habido un rápido desarrollo de todo este tipo de algoritmos en librerías ya establecidas. Scikit-learn es una librería, Keras, TensorFlow, son librerías muy famosas y muy utilizadas, muy probadas, muy testeadas en todo esto que tiene que ver con aprendizaje automático y inteligencia artificial. Y por otro lado, pues está el lenguaje de programación R, que no sé si en algún momento lo han escuchado hablar o no. Él está más enfocado en la parte estadística, ¿de acuerdo? En investigación, en estadística, por supuesto, que hace machine learning y ese montón de cosas, ¿verdad? Pero tiene un menos desarrollo a nivel de producción como lo están necesitando hoy las empresas, ¿de acuerdo? Que tienen clúster y sistemas embebidos en la nube, como el que vamos a usar, pero evidentemente de pago. Entonces, pues muchísimo más poder de cálculo para tener un data lake, un montón de cosas que lo que hacen es recoger los datos de sus empresas en tiempo real, pasan por un proceso donde tienen muchísimos queries, muchísimas consultas, limpieza de los datos, bases de datos estructuradas, no estructuradas, todo esto funciona, está mucho más accesible, mucho más amigable para ser trabajado con Python. Y por eso es que ha tenido pues muchísimo más desarrollo en esa línea. R se ha quedado un poco con la parte estadística de investigación, la comunidad científica lo usa mucho y bueno, mucho para métodos numéricos y mucho para estadística en la parte de investigación, ¿de acuerdo? Más que todo matemática. Entonces, bueno, en ciencia de datos, pues Python es como el estándar, ¿de acuerdo? Igual con R se pueden hacer muchísimas cosas, pero bueno, es el estándar y bueno, código abierto, que ya lo hemos abierto, ya lo hemos hablado. ¿Verdad? El código abierto es, no tengo que pagar un colón por él, ¿verdad? Y bueno, incluso hay una filosofía, no sé si todavía lo estarán haciendo, ¿de acuerdo? Tan estrictamente, pero una directriz de Python es libre y todo lo que haga con Python es libre. O sea, yo si tengo una empresa de desarrollo de software y hago algo con Python, debería de ser libre, ¿de acuerdo? Por lo menos dentro de la filosofía que se tenía hace algunos años, no he vuelto a leer más al respecto, es si hago algo con este lenguaje de programación que es libre, esto debería de ser libre también. Y cuando digo libre es que cualquier persona tenga acceso a él. No me puedo crear una página web con Python y no ponerla libre, no poner el núcleo, el core, el programa, no ponerlo a la orden de la comunidad científica para que lo utilice si así lo requiere. Evidentemente, esta utilización pues tiene que cumplir con todo el proceso de referenciado, ¿de acuerdo? Bueno, eso ya es otra cosa, pero está al acceso de las personas. No es, por ejemplo, como, no sé si algunos han utilizado, por lo menos en el caso de la estadística es SPSS, por ahí hay también, siempre se me olvida un poco ese, ¿cómo se llama? Bueno, hay uno muy interesante en la parte también que tuvo mucho acceso en el pasado. SAS era algo que tenía bastante acceso en el pasado.
Y hay otro por ahí que me llama la atención a veces de la parte de estadística, que lo contratan mucho las empresas, y bueno, ahorita de seguro me acuerdo, pero bueno, estos yo no tengo el core, no tengo el núcleo. Lo que tengo es una licencia que me venden y botones para estripar y puedo hacer hasta lo que compré, ¿de acuerdo? Pero no tengo el núcleo de programación de cómo está ese programa construido. Bueno, con Python tengo todo, con R tengo todo, y con este tipo de lenguajes de programación que son abiertos, pues tengo todo, ¿de acuerdo, mi mano? Entonces, bueno, estas son una de las características que tiene Python, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué tan grande es? Entonces, a ver, por aquí me encontré en el tercer cuatrimestre del 2019. Esto es lo que era Python en el 2019. Yo creo que al día de hoy esto tal vez es un poco más grande, este 2471, ¿de acuerdo? Pero no creo que haya cambiado mucho. Es el lenguaje de programación más popular, ¿de acuerdo? En todo el mundo, es importante. Luego nada más sigue JavaScript por los desarrolladores pues, de páginas web y todo lo que hace JavaScript, que es una cosa pues bien interesante. Y también lo que hace Java, lo que hace el C Sharp, que es bastante importante también, lo que hace C++, que siempre está por detrás ahí en cálculos científicos, C++ siempre está soportando, lo que hace C, ¿de acuerdo? Un poquito menos, pero bueno, en lo que se sustenta C++, lo que hace R también, el que le estaba contando, este es uno de los populares también, y bueno, luego ahí quedan los otros de Swift y algunos otros. Bueno, es el lenguaje hoy por hoy, por lo menos en el 19, y estoy seguro que ahora en el 23 no ha cambiado mucho esto, más popular, ¿de acuerdo? Es el que todo el mundo quiere aprender. ¿Y por qué todo el mundo quiere aprender? Y es importante también decir esto, que lo quiera aprender no significa que lo necesite usar a niveles muy específicos. A ver si me explico. Que yo quiera aprender un lenguaje de programación, eso es a partir de lo que yo lo ocupo, o sea, a partir de mi necesidad. No es que lo voy a aprender para ser un desarrollador web y tal vez, de acuerdo, tal vez no lo voy a aprender para hacer, no sé, APIs, por ejemplo, para una empresa de análisis de datos, sino que lo voy a aprender porque es un lenguaje de programación y siempre la programación, yo siempre lo he dicho, enseña a pensar de manera distinta, de una manera más algorítmica, como más estructurada, y además de eso, para que me ayude en el día a día en caso de que tenga algún tipo de problemilla por ahí o algunos datos que tenga que analizar. Alguien podrá levantar la mano y decir, bueno, pero ¿dónde queda Excel? Y eso es una gran pregunta, ¿verdad? Porque bueno, hace como 15 días dijeron, bueno, Excel y Microsoft va a hacer una alianza con Python. Entonces vamos a tener Excel y Python a la par. Bueno, hacia allá vamos. Si ya sé usar Excel, pues imagínense lo que podría hacer si sé usar un poquito Python también. Y puedo unir estas dos herramientas. Excel es una gran herramienta, un poco rígida, por supuesto, un poco rígida. No es libre, aunque todos tengamos el Office en nuestro ordenador, eso no implica que sea gratis. El Microsoft hay que pagarlo, ¿de acuerdo? Hay que pagar una licencia, tal vez no lo da nuestra empresa o no sé, alguna cuenta por ahí, trabajamos en una institución pública, no lo da, etcétera, pero por eso hay que pagar. Entonces Excel no es gratis, realmente, se paga una licencia por el Office. Entonces, como digo, eso fue lo que escuché hace como 2, 3 semanas, que viene Excel, viene Python y se va a unir y bueno, van a generar una cosa interesantísima, estoy seguro. Entonces, eso es lo que normalmente podríamos decir en qué tan popular es este lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Bueno, es extremadamente popular. Y tan popular es por algo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué puede hacer? ¿Y por qué es tan popular? Bueno, esto no sé si se ve bien, también la letrita yo creo que quedó pequeña, pero bueno. ¿Por qué es tan popular? Yo creo que es tan popular por lo que Python puede hacer. Y bueno, ¿qué es lo que puede hacer Python? Python puede hacer desarrollo web, que era lo que hacía JavaScript, ¿de acuerdo? Python lo puede hacer. Ahora, entrará aquí la discusión de alguien que esté por ahí, que sea un experto en JavaScript y diga, bueno, pero no lo hace como JavaScript. Sí, está bien, estamos de acuerdo. JavaScript es especialista en eso, pero hace desarrollo web. Y la gente está metiendo estos freelance, estas personas que están programando y que son apasionados de esto y que como Python es abierto, les encanta. Entonces siguen y siguen y siguen creando código y librerías y funciones y objetos para que este tipo de desarrollo web se potencie, ¿de acuerdo? Automatiza tareas, principalmente en el análisis de datos. O sea, con Python podría tener yo, como les digo, un flujo completo
para análisis de datos hasta que salga en un dashboard gerencial. ¿De acuerdo? Y ese dashboard gerencial pues va a tener un montón de cosillas interesantes donde el gerente pues no sabe nada del proceso o el director de la empresa, pero sí puede ver un dashboard con unos colores muy bonitos y unas cosas muy llamativas y unos datos bien interesantes. Entonces, bueno, se puede automatizar. Ciencia y análisis de datos, creo que ya lo hemos comentado bastante. Bueno, esto es el mundillo de hoy, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo le llamo. Bueno, si alguien quiere tener trabajo en el futuro, pues tiene que dedicarse a la tecnología. Y la tecnología es, pues, básicamente los datos y todo lo que podemos ir haciendo con los datos. Hoy, ciencia de datos, inteligencia artificial y esas cosas. Mañana, pues, no lo sé. Bueno, tal vez esto más automatizado. Pero bueno, la ciencia de datos es una de los grandes revoluciones de la información que ha traído esta era del avance tecnológico, ¿de acuerdo? Visualización de datos, pues es extremadamente importante la librería de Matplotlib, por ejemplo. Ahora traigo un ejemplillo por ahí muy simple, donde lo que hacemos es graficar unas funciones potenciales, no son potenciales, pero son unos polinomios. Y bueno, para que se entienda cómo es la visualización que se tiene de Python y tal vez podemos buscar en Internet, pues tipos de dashboards que puede realizar Dash. Por ejemplo, Dash es la librería que se encarga de hacer este tipo de dashboards gerenciales de análisis de datos. Desarrollo de aplicaciones de escritorio, cualquier tipo de aplicación de escritorio como las que utilizamos en nuestros ordenadores, se puede hacer con Python, con librerías específicas. Desarrollo de aplicaciones móviles, eso quiere decir que si yo quiero hacer aplicaciones móviles para mi celular, también hay unas librerías que hace Python. Desarrollo de videojuegos, ¿de acuerdo? El procesamiento del lenguaje natural. Ese procesamiento del lenguaje natural es lo que hace, pues, este ChatGPT, ¿verdad? Bueno, ese tipo de, bueno, y eso y mucho más, ¿verdad? Pero ese procesamiento del lenguaje natural es que el código entienda lo que le estamos diciendo, ¿ok? Que lo interprete. Robótica y IoT también, ¿de acuerdo? Internet de las cosas y la robótica está bien enmarcado. Cuando hablo de que Python no puede hacer, lo que hablo es que está el núcleo y se tienen afuera del núcleo, esto que hacen estos programadores, se tienen librerías, paquetes, ¿de acuerdo? Que pueden hacer estas cosas. Todo basado en el núcleo, ¿de acuerdo? Robótica se puede hacer, bueno, esto está repetida, robótica. Aplicaciones científicas y matemáticas, pues hay una librería que se llama CPy, y bueno, es para métodos numéricos, y alguno recuerda sus cursos de métodos numéricos, y para hacer cualquier tipo de cosa que tenga que ver con ciencias y con matemáticas, incluso cálculo simbólico. Cálculo simbólico dominaba un lenguaje de programación que se llama, bueno, MATLAB era algo que tenía una toolbox ahí de cálculo simbólico interesante. Y también había un lenguaje de programación que se llama Maple, ¿de acuerdo? Que era el rey, y matemática también, que era el rey de matemáticas de Wolfram, que eran los reyes en este tipo de aplicaciones de cálculo simbólico. Cuando hablo cálculo simbólico es un tipo de programación completamente distinta, ¿de acuerdo? A la programación algorítmica que estamos acostumbrados. Eso es de meter la ecuación diferencial de manera tal cual la vemos en nuestros libros de texto, y el código me devuelve ya no un número, como normalmente es los métodos numéricos, sino que lo que me devuelve es otra expresión simbólica que representa el conjunto de solución de esa ecuación diferencial. Eso es cálculo simbólico. Y en eso, pues, este tipo de librerías que tiene Python, pues es bastante bueno. Está migrando, ¿de acuerdo? No es como Maple en este momento, pero bueno, Maple es de pago y es caro la licencia, pero está migrando hacia eso. La gente está empezando a escribir, bueno, no está empezando a escribir, sigue escribiendo código para ir mejorando y mejorando y mejorando, ¿de acuerdo? Procesamiento de imágenes y visión por computador. Esto normalmente interesante, que es análisis de señales. Todas las personas que se dedican a la parte de ingeniería eléctrica, electrónica, biomedicina, cualquier tipo de señal proveniente del cuerpo humano, etcétera, transformadas de Fourier, bueno, lo que ustedes se puedan imaginar, pues por aquí lo hace Python también. Tiene librerías específicas para eso. La creación de bots y automatización de redes sociales, también existen librerías. La inteligencia artificial y blockchain, perdón, y criptomonedas. Todo esto se necesitaba antes muchos lenguajes de programación. O sea, ¿cuál era la lógica que teníamos antes de que llegara Python? De que teníamos que tener lenguajes de programación específicos para cada una de estas áreas. Pues bueno, la comunidad científica dijo, bueno, si ya tenemos Python, ¿para qué vamos a crear más cosas?
centrémonos en esto y empecemos a crearle las herramientas necesarias para que pueda ir realizando todas estas tareas, ¿de acuerdo? Hay una librería de la cual no he hablado que es Pandas, ¿de acuerdo? Esa librería la vamos a analizar en el curso, ¿de acuerdo? Pandas es una librería específica para análisis de datos, ¿de acuerdo? Digamos, específica para análisis de datos del tipo data frame, ¿de acuerdo? Y estos data frames o data frames, a mí me gusta llamarles, son arrays, o sea, son matrices, se podría decir, como una matriz tal cual de matemáticas, filas y columnas, como ver Excel, pero que puede tener distintas variables, ¿de acuerdo? De distinta naturaleza. Podemos tener variables o columnas numéricas, variables o columnas del tipo factor, variables o columnas del tipo cadena, etcétera. En la librería Pandas hace muchísimas de esas cosas, ¿de acuerdo? Y lo hace de manera muy simple, muy parecido a R, muy simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en nuestro curso? Bueno, como ustedes lo ven, pues si les digo que en nuestro curso vamos a ver esto, pues no, pues yo no sé mucho de estas cosas, ¿verdad? Yo normalmente estoy en aplicaciones científicas y ciencia de datos, es más o menos eso. Para métodos numéricos lo uso y para un poquitín de ciencia de datos, de análisis de datos, nada más. Pero las otras cosas, pues imposible, ¿verdad? No hay, bueno, por lo menos no sé, pero habrá alguien tal vez que sepa un poquito de todo, pero no habrá nadie que sepa todo de todo Python, ¿de acuerdo? Es demasiado difícil. Entonces, ¿nosotros en qué nos centraremos? En las cosas más básicas, digamos, para ir arrancando, porque vamos a suponer que nadie tiene conocimiento de ningún lenguaje de programación, por lo menos, vamos a empezar desde cero y vamos a ir construyendo conocimiento poco a poco. Operaciones aritméticas, o sea, cómo se hacen operaciones aritméticas en Python y de una vez vamos mirando sintaxis, ¿de acuerdo? Tipos de datos, obviamente si son datos numéricos, cadenas, tipo float, etcétera. Control de flujo y aquí es donde empezamos a ver un poquitín, no sé, la sentencia if, el if-else, el for, el while. Entonces empezamos a ver esas estructuras de flujo que son muy interesantes y muy versátiles para que el programa se vaya automatizando, ¿de acuerdo? Para que el usuario deje de tener control, o más que control, deje de estar metiendo mano en el programa, que el programa sea lo más, cuando hablo del programa, es el pedacito de código, sea lo más autosuficiente posible y que haga lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Un tipo de dato muy interesante que tienen los lenguajes de programación son las listas, ¿de acuerdo? La característica que tienen las listas es que dentro de ellas hay cualquier cosa, ¿de acuerdo? Las otras estructuras de datos, pues no, son muy homogéneas. Dentro pueden haber cositas que se parezcan, pero las listas usted puede tener chayotes y manzanas y peras y un montón de cosas. Por eso gustan mucho las listas. Las funciones era lo que expliqué antes, ¿de acuerdo? Es un grupo de instrucciones que hacen algo. Cuando le doy el input de mis datos, ¡pum!, me escupe o lanza lo que realmente tiene por dentro y lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esta librería de Pandas es extremadamente útil para analizar datos, limpieza de datos. Si tenemos, no sé, un Excel con 1000, 2000, 3000 filas y a mí me gustaría hacerle algún tipo de análisis y en Excel no quiero hacer tablas dinámicas para filtrar y hacer cosas, bueno, Pandas es especial en eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es más o menos lo que vamos analizando en nuestro curso y rápidamente voy a mostrar el mismo, el mismo, el mismo script que estaba mostrando antes del Google Colab, que es este que está aquí. Yo creo que se ve bien. Nada más si alguien me confirma que se ve bien, agradecería. Sí, súper bien. Perfecto. Entonces, este es un tipo de script que vamos a ir teniendo en el curso. Entonces, la idea es, vamos a tener un espacio, ¿de acuerdo? Un espacio un espacio del curso, un Moodle, por decirlo así, o un repositorio de documentos y cosas que vamos a ir analizando. Entonces, la idea es tener este tipo de archivos. Este archivo es un archivo, pues listo, con extensión .ipynb. Aquí yo le llamé lección 01 de datos.ipynb, ¿de acuerdo? Esta es la extensión que tiene el documento. Entonces, ustedes lo tendrán en ese repositorio, lo descargarán, ¿de acuerdo? Abrirán en la primera sesión, aprenderemos a hacer la sesión de Colab en Google y cargaremos el script, ¿de acuerdo? O sea, lo subiremos. Aquí le podemos dar en archivo y en archivo podemos darle, aquí en archivo le podemos dar subir un cuaderno, ¿de acuerdo? Lo buscamos, el que descargamos del módulo del espacio del curso, lo subimos el cuaderno y entonces ya lo tendríamos así, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es ir mirando esto en tiempo real y entonces decir, bueno, entramos a la introducción a la programación con Python para ingenieras e ingenieros, ¿de acuerdo?
Lección 1. Tipos básicos de datos. Entonces, ¿cuál tipo de dato vamos a analizar primero? El INT, que se le llama el integer, el entero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo defino una variable? ¿Cómo le defino un valor a una variable? Bueno, m es la variable. ¿De acuerdo? Pueden ser símbolos, letras, lo que sea. Un igual y un número. Eso significa que a partir de ahora, m vendrá dado por este 28. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo meto una línea aquí más de código, muy importante, esto es una forma, voy a borrar. ¿Cómo introducimos este tipo de chunks? Normalmente se les llaman chunks, que son pedacitos de código, dentro de esto que le llamamos un markdown. ¿De acuerdo? Todo el entorno es un markdown, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero ¿cómo introducimos un nuevo chunk, un nuevo pedacito de código? Bueno, introducimos así, cuando le damos más código, y incluso puedo poner uno de texto. Ahorita vemos cómo. Entonces yo le digo, ¿qué es m? Ya a m le di el valor de 28. Entonces, m a partir de ahora empieza a tomar el valor de 28. Entonces, si yo le digo, ¿qué es m? Muéstreme qué tiene m. M lo que tiene es el 28. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y de qué tipo es m? O sea, ¿qué tipo de dato es m? 28 es un número entero. ¿De acuerdo? Entonces, me va a decir, m es un entero. Y si yo tomo m, por ejemplo, y yo le digo, entonces, ¿qué será m por 2? Ya puedo empezar a hacer aquí operaciones, m por 2 será 56. Dejo de utilizar el 28 y empiezo a utilizar el m, que es el valor o la variable a la cual le asigné el valor de 28. Entonces, este tipo de cosas son las que empezamos a ver en el curso de una manera pues básica. Bueno, ¿cómo se suman cosas en Python? Bueno, se suma con el más. Esto parece una tontería, pero bueno, es importante que veamos que 3 más 28, 31. ¿Cómo se resta? Se resta con el menos. Por aquí vamos a pasar rápido porque nada más tenerlo claro. Multiplicamos con un por, es importante, no con una X, sino con un asterisco, ¿de acuerdo? Con este por que es como un asterisco. Y bueno, esto es importante. Vean, por ejemplo, esta cosa interesante de aquí, que parece una tontería también, pero bueno, el mundo está lleno de tonterías interesantes. Por ejemplo, el orden de ejecución de las operaciones en los números reales. Esto lo aprendimos allá en los cursos de, bueno, Mate 125, cursos de mate básica, incluso en el colegio. La pregunta es, ¿cuál es el valor de esta operación? Hay dos opciones, 89 o 224. Entonces, ¿cómo es? Si yo pongo esta operación así, la pregunta es, solo tiene que ser un resultado, no puede ser 89 y 224 al mismo tiempo. La pregunta es, ¿qué es lo que dice Python dentro de su programación? ¿Qué es lo que dice que va a hacer primero? Va a hacer primero la multiplicación de 28 por 3 y luego a ese resultado le va a sumar 5, o va a hacer primero la suma de 3 más 5 y a ese resultado lo va a multiplicar por 28. Entonces, esto es crucial y parece una tontería, pero estas tonterías hacen que nuestros códigos a veces no funcionen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya sabemos que, bueno, no sabemos, pero miraremos y tal vez no lo sepamos o lo hayamos olvidado porque es una tontería que no usamos siempre. Pero bueno, existe un orden de precedencia en las operaciones con los números reales, ¿de acuerdo? Los números enteros forman parte de los números reales. Entonces, pues por supuesto que primero vamos a multiplicar, porque eso es lo que está primero como orden de precedencia de los números reales, y luego vamos a sumar. Así es como lo interpreta Python. Entonces, el resultado de esto sería 28 por 3 más 5, que sería el 89 y no el 224. Ahora, la cosa cambia un poco cuando ponemos los paréntesis aquí. La cosa cambia un poco. ¿Por qué? Porque antes de la multiplicación, antes están los paréntesis. Entonces, ahora sí que Python interpreta que primero tenemos que hacer lo que está dentro del paréntesis, que sería 3 más 5, y a ese número multiplicarlo por 28. Pues por supuesto, ahora sí que tendremos el resultado 224. Bueno, cosillas como estas, a veces en nuestros códigos patinan o fallan, no porque la estructura del código esté mal, sino porque se nos han olvidado estas cosillas, ¿de acuerdo? Y bueno, tengo aquí algunas otras cosas que vamos a ir. Esto es como el primer collab que vamos a ver esa primera semana para irnos como fogueando un poquitín. Y por aquí tenía algo interesante que era la función de, bueno, el paquete de Matplotlib, ¿de acuerdo? Es el paquete, pues, por excelencia para hacer gráficos, ¿de acuerdo? Y bueno, esto básicamente lo que nos va a generar es un gráfico de estas 4 distintas polinomios, ¿de acuerdo? Un polinomio de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden 4, y todo ese polinomio lo quiero en un solo gráfico, ¿de acuerdo? La idea es tratar en la medida de lo posible de
incluir esto. Esto tiene un problemilla para ver cuál es el problemilla que tiene. Ok, no hemos importado. No hemos importado pandas. Vean que aquí lo utilizo. Perdón, no hemos importado NumPy. NumPy. NP. Vamos a ver si NumPy se... Perdón, ahí que antes lo tenía importado y no lo he... Ah, lo escribí mal. Es NumPy. NumPy. De acuerdo, y sigue teniendo un errorcillo. Con NumPy, ajá, import, NumPy. Bueno, creo que tiene un errorcillo porque lo corrí antes y lo revisé y no lo cargué arriba. Debería cargarlo desde arriba. Bueno, esas cosillas de importar las librerías, por eso es desde Matplotlib, por ejemplo, importe pyplot, que era lo único que queríamos, como y este diminutivo, que es como el Matplotlib. Por eso siempre que queramos hacer un plot, lleva este diminutivo. Aquí como está np, para utilizar la función linspace, por eso necesitamos numpy, ¿de acuerdo? Pero numpy pareciese que en este collab tendría que correrlo desde arriba. Bueno, ya me asusto porque ya faltan 4 minutos y bueno, eso habría que definirlo arriba para ir corriendo todo y por eso es que no nos está corriendo este grafiquillo. Pero bueno, ahí lo vamos. Este tipo de errores siempre salen y cuando estamos en este tipo de collab y la idea, en estos entornos, y la idea es ir resolviéndolo. Incluso en algunos momentos quedarán algunos ejercicios por realizar. Esto es bastante largo, tengo muchísimos aquí y la idea es que queden algunos que no se hagan y que ustedes los puedan ir revisando y, por ejemplo, un error como esto, ya cuando tengamos algo de experiencia, decirles, bueno, no sé, tomemos un par de minutillos, métanse en internet y digan, bueno, ¿cómo vamos a importar NumPy? ¿De acuerdo? Entonces nos metemos a internet y lo vamos a hacer. Tenemos que hacerlo aquí abajo o allá arriba, desde arriba, bueno, desde arriba. Y ahí lo utilizamos y ya está. Bueno, el grafiquillo no sale, pero bueno, me quedó mal el grafiquillo. Eran unas líneas que lo que hacían era multiplicar o generar las potencias, estos polinomios, ¿de acuerdo? Muy bien, y lo último que quería hacer, para no entretenerme muchísimo más en esto, pues era invitarlos al curso, ¿de acuerdo? Era invitarlos al curso, perdón, era invitarlos al curso que la información es que dará inicio el 31 de octubre del 23, ¿de acuerdo? Y bueno, ese curso pues estará en horario de los martes, ¿de acuerdo? A partir del 28, perdón, a partir del 31 de octubre hasta el 28 de noviembre, de 30 horas, 5 semanas, ¿de acuerdo? Y estaremos por ahí de 6 a 8. Y bueno, tendremos que hacer todas estas cosas que hemos visto, ¿de acuerdo? Y tendremos que ir a corregir errores y tendremos que ir aprendiendo de manera dinámica todo. Y bueno, la idea es que nos acompañen y que se den la oportunidad de poder aprender un poquitín de esto. Esto es una pincelada, ¿de acuerdo? La idea que tenemos Carlos y yo es tratar en la medida de lo posible de extender esto a otros tipos de cursos un poquito más amplios y bueno, tal vez en algún momento dar un ODR también. Bueno, ir haciendo ahí cositas para que, bueno, los ingenieros y las ingenieras puedan tener herramientas, ahí yo llamo que es tener como herramientas dentro de una caja, ¿de acuerdo? Para tomar decisiones y hacer cosillas. Entonces, pues bueno, ya no quiero hablar más porque yo creo que ya me voy a pasar y no quiero pasarme. Y bueno, ya está, no sé. Hice esta pizarrita porque aquí quería pintar algo o algo, si habían dudas, pero ustedes me dirán si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta o cualquier cosa, con todo placer. Estoy para servirles y poder evacuarles sin problema. Excelente. Bueno, creo que vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas, ¿verdad, Carol? Si no estoy mal. Yo tengo una de Mario Meléndez. No sé si hay Ujú. alguna otra. Si alguien más tiene alguna pregunta, duda, puede escribirla en donde dice preguntas y respuestas o puede levantar la mano y le damos la palabra. Voy a poner primero la de Mario para que la podamos ir resolviendo. Sí. Dice así, Pedro, bueno, vos la puedes ver ahí también en preguntas y respuestas. Dice, ¿por qué al hacer import NumPy
hace from NumPy import y no simplemente import NumPy as NP. ¿Hay alguna razón en Google Colab que impida hacerlo? No hay ninguna razón. De hecho, seguro es un error que yo estaba cometiendo. Lo vamos a mirar. No hay absolutamente ninguna razón de esto. O sea, no hay ninguna razón. O sea, esto debería de funcionar perfectamente igual que, por ejemplo, si abrieras Anaconda. Déjame mi proyecto. No estoy proyectando, ¿verdad? No. Perdón, es que ya dejé de proyectar. Es Mientras exactamente. tanto, Carol les dejó en el chat el link para donde está la información del curso ahí, para los que no han tenido la oportunidad de verlo. Sí, pero básicamente la pregunta, ¿cuál era el nombre del compañero? Perdón. Mario, Don Mario, la pregunta de don Mario es, pues sí, es import NumPy como NP y ya vamos a ver qué estaba haciendo yo ahí. Sí, es la forma de hacerlo. Y si la pregunta es, ¿por qué hay que hacerlo de manera distinta? Pues no hay que hacerlo de manera distinta, es exactamente igual. O sea, es perfectamente igual. O sea, vamos a ver, el Google Colab no va a cambiar en absolutamente nada. O sea, si estamos acostumbrados a utilizar, no sé, Spider o estamos acostumbrados a utilizar, no lo sé, hay uno que se llama Visual Studio Code, que es bastante utilizado también, va a ser lo mismo, exactamente igual. O sea, no cambia absolutamente nada. Lo único que sí cambia a veces es ciertas librerías de Machine Learning, ¿de acuerdo? Es un Machine Learning, ciertas librerías tienen una extensión un poco distinta en el Google Colaboratory, ¿de acuerdo? Algunas, pero ya eso son cosas, digamos, más específicas, pero no, tendría que ser exactamente igual, no habría mayor excelente. inconveniente. Excelente. Ronald Jiménez nos pregunta que qué conocemos acerca de API, particularmente con el uso de programas de análisis estructural como SAP 2000, como ETAPS, etc. Bueno, eso, siempre las APIs son, bueno, o sea, siempre conllevan ¿cómo decirlo? Un esfuerzo extra, ¿de acuerdo? Hacer una API no es tan fácil, no es tan simple. Por ejemplo, eh, he trabajado en algunas, por ejemplo, que tienen que ver, pero no en Python específico, sino en algo que le llamamos Apache Spark en R, ¿de acuerdo? Hacer estas API y también con el Google Colaboratory, pero bueno, por lo menos este curso no debería llegar a ese tipo de aplicaciones, ¿de acuerdo? Esto es un curso básico, donde vamos a ir aprendiendo la sintaxis básica, lo más simple, y bueno, si en algún momento lo que se necesitan son cursos avanzados, como, bueno, creación de APIs, creación de pipes, creación de esas cosas, de flujos para que se ejecuten cosas en tiempo real, pues bueno, habría que repensarlo, pero creemos que ese es un público más reducido, ¿de acuerdo? O sea, gente que tenga conocimiento, así como lo indica el ingeniero, pues bueno, no es el objetivo de este curso realmente. Pero bueno, va como en esa línea. O sea, la idea es crear estos pipes, estos elementos, ¿de acuerdo? A la larga que se le puede llamar que son como tipo funciones, para poder generar ese flujo directo y evidentemente que otra interfaz lo pueda leer y pueda tomar esa información. Claro, eso pues es investigación, es hoy por hoy, pues una de las cosas más importantes que se hacen con este tipo de programas. Pero si no vamos a hacer falsas expectativas, no vamos a llegar allá. O sea, eso es como un tipo de, no sé, 3 o 4 cursos más arriba, ¿de acuerdo? No vamos a llegar a eso. Luego Angie Jiménez nos pregunta, nos dice que tiene instalado Python en su computadora con el respectivo instalador. ¿Hay alguna Ujú. diferencia de utilizar el Google Colab? Es decir, ¿qué No, es más recomendable utilizar? ¿Qué es mejor? no, puedes abrir el archivo también desde Anaconda. Imagino que lo que tienes es Anaconda y tienes por ahí, no sé, creo que tienes Anaconda, me parece que lo que abre tiene muchísimas cosas, ¿verdad? Pero desde Anaconda puedes abrir muchos entornos y cualquier entorno, incluso el mismo Spider, que es como tan, no sé, MATLAB ha sido tan utilizado a nivel de ingeniería, yo creo que todos de una u otra manera utilizamos MATLAB en nuestros cursos de grado. Y bueno, Spider, por eso a muchas personas les gusta, porque tiene una interfaz, tiene una IDE muy similar a MATLAB. Y entonces desde ahí puedes correr los scripts sin ningún problema. Tendrán otro tipo de extensión, pero ya está. Si los necesitas correr en forma local de tu ordenador, pues ya está. Los pasamos con esa otra extensión y puedes utilizarlo sin ningún inconveniente. No hay problema. Los Jupyter Notebook también que puedes utilizar sin problema también.
O sea, puedes utilizar los Jupyter Lab, Jupyter Notebook, perdón, lo que sea, ¿de acuerdo? No hay ningún problema con eso, sin problema. Excelente. Luego tenemos una pregunta anónima. Dice que el espacio que da Google, ¿qué capacidad de datos o cantidad de líneas tiene? De necesitar más campo para algo más grande, No, ¿cómo se hace? no vamos a tener ese problema. El espacio que hay ahí era 1 y punto y algo de gigas y eso es suficiente. No vamos a tener problemas con eso. Sin ningún inconveniente, no tengan miedillo de eso. Los scripts tampoco son gigantescos, ¿de acuerdo? Porque bueno, tendremos algún tipo de tiempo sincrónico y la idea es ajustar eso a un par de horas sincrónicas y dejar algunas cositas para seguir trabajando en casa y seguir acostumbrándonos a la sintaxis y hablar de algunas cositas que no se hablan, por ejemplo, en cursos tradicionales de programación, como por ejemplo, si tomo una muestra de una base de datos, ¿cómo es aleatoria esa muestra? O sea, es aleatoria, no es aleatoria. Y esas son cositas más de estadística, que esa es como la pincelada que yo creo que este curso podría caracterizarse, en tratar no solo de ver esta cosa a nivel computacional, sino que veamos que lo que hace la computadora obedece siempre, indiferentemente, aunque sean modelos de los más extraños, cajas negras, a no ser de que sean estas redes neuronales donde realmente ya no se sabe qué hay por debajo, ya no se sabe qué hay, no se sabe cómo está la matriz de pesos en este tipo de redes neuronales. Las convolucionales, por ejemplo, no se tiene bien claro cómo están los pesos distribuidos ya, en algún momento se pierde ese tracking, pero lo que es normalmente más estadístico hacia atrás, los modelos, por ejemplo, supervisados o no supervisados, la base que tienen por detrás es la estadística. Entonces, que una persona se quiere dedicar al análisis de datos y no sepa estadística es como que un ingeniero se quiere dedicar a la parte estructural y que no sepa mecánica de sólidos. O sea, es el fundamento que da pues toda esta maquinaria. Entonces, la idea es tratar de acostumbrarnos la primera o segunda semana a la sintaxis, luego ir haciendo nuestros propios análisis con CSVs, pueden ser que estén cargados en la web o CSVs que tengamos local en nuestro ordenador y podamos ir haciendo estadística y análisis de los datos y podamos ir teniendo este tipo de conocimiento estadístico, que es una variable aleatoria, porque estamos trabajando con esta variable aleatoria y qué es una distribución de probabilidad, de qué forma tiene, y etcétera. O sea, es tratar de ir como amarrando las dos cosas, realmente. Por eso es que es como introducción a la programación y un poquito de análisis de datos, pero no análisis de datos en gran escala, en gran producción, como por ejemplo lo que el compañero nos decía de las APIs o de los pipes. Bueno, no como en producción de modelos, ¿de acuerdo? Que eso normalmente se utiliza como en producción, por lo menos para Big Data, ¿de acuerdo? Se utiliza en producción. Ya tengo toda la ingeniería de datos, hay un grupo de ingenieros de datos que me crean las bases de datos ya bien bonitas, bien limpias, con la información que necesito y claro, ahora sí hago una API, un pipe para que eso se empiece a producir en tiempo real. Bueno, no hasta allá, ¿verdad? Un poquito más de analizar nuestros datos y un poquitito de estadística. Pero Bueno, bueno, dice Alan Abarca, nos pregunta qué tanto profundiza el curso en relación a temas de ingeniería o es meramente funcionalidad de Python, que bueno, va en vamos a ver. Hay misma línea. funcionalidad de Python, por supuesto, ¿verdad? Tal vez para contestar, hay funcionalidad de Python. Los datos que vayamos a analizar, pues evidentemente tendrán bueno, esas bases de datos que vamos a analizar, pues tendrán algún tipo de implicación ingenieril, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo y repito, es como, vamos a ver, es como darnos una idea de que tenemos unos ciertos datos que son de naturaleza ingenieril, por supuesto, y cómo podemos hacer análisis de esos datos utilizando como herramienta un lenguaje de programación como esto, ¿de acuerdo? Porque, no sé, se podrá conseguir en el mercado muchísimos cursos de Python, ¿de acuerdo? Basta meterse a internet y ya está. Pero a veces solo explican la parte de Python, ¿de acuerdo? Solo explican la parte del programa. A veces no queda tan claro la parte por detrás importante del análisis, que es la parte estadística interesante que hay por ahí. Yo creo que ese es el valor agregado que nosotros queremos dar. Bueno, hay muchísimos cursos, como les digo, en Coursera X, etcétera, pero van mucho a la parte computacional. Queremos dar como un tipo de enfoque más aplicado como hacia la estadística y hacia el correcto análisis de los datos. ¿De acuerdo? Si tengo que hacer imputación de datos, por ejemplo, por datos faltantes, ¿eso es correcto? ¿Hacer una imputación de datos o no es correcto? ¿De acuerdo? Le puedo asignar el valor del promedio a los datos faltantes, ¿por qué sí, por qué no? ¿De acuerdo? Cosas como esas son para nosotros, desde nuestra óptica, más interesantes que, por ejemplo, no sé, darle a la librería de scikit-learn una función, de esa librería sacar una función y correr una red neuronal y no saber qué es lo que está haciendo, por ejemplo. Eso es para nosotros como el principio.
Bueno, nos quedan como 5 preguntas ahí, vamos a ver. Que nos van, ya nos está jalando las orejas, Carol, pero bueno, vamos a seguir Sí, con sí, esto. perdón. Yo Dice me equivoqué. Mario Meléndez, nos dice, Python tiene un inconveniente muy mencionado, que suele ser el despliegue. No hay manera fácil de distribuir una aplicación de Python a un usuario común que no involucre una serie de instalaciones Py, etcétera. ¿Hay alguna manera fácil de hacer despliegue de aplicaciones de usuarios que no sean instalación manual o Docker? No, no, no. Así como si está hablando de Don Mario, ¿verdad? Sí. Don Mario, así como lo está hablando, tal cual es. Eso no es tan simple, es uno de los inconvenientes que tiene y se trabaja día a día y hay personas trabajando, imagino, ¿verdad? Imagino, trabajando día con día para tratar de mejorar esto. Eso es parte de las ventajas y las desventajas, bueno, parte de las desventajas que tiene. Eso no se puede hacer si no es manual. Es la única manera de hacer. Es una de las desventajas que tiene, claro. Ok, Claro, tenemos una... depende para lo que lo quiera, ¿verdad? También. Eso es una desventaja para cierto grupo de personas que lo quiere utilizar para esa función específica. Pero existen otro grupo de personas que lo quieren dejar, por ejemplo, para empezar a utilizarlo y en algún momento hacer una alianza con Excel interesante. Bueno, ya eso, pues esas desventajas tal vez en ese caso no sea desventaja, no sé si me explico. Depende de la arista donde uno lo ve y para lo que uno lo quiera, porque es tan versátil, así como lo hablamos antes, que bueno, es un mundillo en sí mismo. Ok, tenemos otra pregunta anónima que dice que se puede programar con Python en el celular. ¿Qué se requiere para hacer un app para Android? Se requiere pues la librería, ¿de acuerdo? Es una librería específica y bueno, para ser honesto y franco, eso yo nunca lo he hecho. Lo más que he llegado es a hacer como dashboard gerenciales en Dash, ¿de acuerdo? Que es como un tipo de HTML, pero aplicaciones propias de Python en el celular se pueden hacer, por supuesto, y hay librerías específicas, paquetes específicos, pero eso pues yo nunca lo he hecho y realmente no sabría decir cómo se puede realizar eso. Eso no lo he hecho yo. Ok, también tenemos una pregunta que dice, ¿el Google Colab sirve para generar aplicaciones o qué puede usarse para Machine Learning, sistemas de información, etcétera? Lo pregunto por la instalación de librerías, supongo que usando Anaconda o similares queda en el computador. Sí, queda en el computador y en eso no habría problema porque descargas el script se te genera y bueno, luego lo subes a un entorno en la nube. Creo que la primera parte de la pregunta era, bueno, cómo hacer, o sea, lo que entendí al principio era cómo hacer para crear algo que perdure indiferentemente del sistema operativo en el que esté. Bueno, si lo haces por ejemplo, en Google Colab o lo haces en Spider, lo único que cambia es la extensión del archivo. ¿De acuerdo? Básicamente el lenguaje es el mismo, solo que hay múltiples plataformas para hacer lo mismo. Entonces, si tienes un script que es funcional, que resuelve tu problema y lo tienes en Google Colab, pues ya está, lo puedes utilizar en cualquier otra plataforma, en cualquier entorno de desarrollo. Realmente es el IDE, que es como un entorno de desarrollo gráfico, básicamente. Pues bueno, lo puedes utilizar en cualquiera de esos. Nuevamente, el curso va enfocado a que podemos repensar el curso o un posterior curso para cosas un poco más específicas, como las que alguien ha comentado por ahí, pero el curso va enfocado a tratar en la medida de lo posible de aprender el lenguaje, ¿de acuerdo? De aprender la sintaxis, de tener un primer acercamiento al lenguaje de programación y de aprender un poquitito de análisis de datos con esta herramienta y entender cositas de estadística que no entendemos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, a alguien que haga modelos de Machine Learning le preguntamos qué es una distribución normal multivariada y tal vez no lo sepa. Y si no lo sabe, pues imagínense cómo está haciendo modelos de Machine Learning y no sabe eso. Entonces, vamos como enfocados en ese punto, en utilizar Python como una herramienta para hacer análisis de datitos, ¿de acuerdo? Eso es muestreo, en algún momento alguna variable que me interese, un intervalo de confianza para poder, no sé, definir si mi proceso está dentro o no, ¿de acuerdo? De ese nivel de confianza en el cual definimos el intervalo. Bueno, ¿cómo podemos utilizar Python, ¿de acuerdo? Y una librería que se llama Penguin para poder utilizar o para poder calcular eso. Bueno, eso es lo que más o menos estamos pensando, ¿de acuerdo? No estamos pensando en cosas como muy extremadamente computacionales, no pensamos en eso. Y la última va en esa misma línea, de Carlos Gómez, dice, para el curso básico introductorio, ¿cuál sería el alcance para la parte de análisis de datos? Bueno, va como en esa línea, don Carlos, ¿verdad? Ujú. Sí, Carlos, va como en esa línea. El análisis de datos es una cosa tan terriblemente grande que, bueno, ya no se sabe ni cómo definir, por lo menos ya yo no sé ni cómo definir modelos de, no sé, aprendizaje automático, modelos de
de supervisados, no supervisados y regresiones logísticas y random forest y N cosas de esas. Ahí no vamos a llegar, ¿de acuerdo? Es imposible que en un curso de 30 horas, con una población diversa y pensado para la gente que, bueno, que este va a ser su primer curso o su segundo curso de Python y quiere empezar a involucrarse un poco con estas herramientas y además que lo que quiere es hacer buenos análisis desde un punto de vista estadístico, pues no podemos abarcar hasta allá. Lo que podría decirle a ustedes es que tal vez llegaremos a las regresiones lineales, ¿de acuerdo? A entender cuáles son los parámetros del modelo, a tener dos variables aleatorias y poder relacionarlos de manera lineal, a poder entender cuáles son los intervalos de confianza de esas variables, ¿de acuerdo? Cuando hablo de las variables son de los estimadores, el beta 0 y el beta 1, que vienen de una población, que son los parámetros poblacionales, ¿de acuerdo? Bueno, eso podemos llegar a ese análisis de datos, pero bueno, no podemos ir más allá, no podemos ir a random forest, por ejemplo, que se puede hacer este problema de regresión lineal simple o múltiple con un random forest, y es muy simple, es una línea de código, pero sería irresponsable, tal vez una línea, estoy exagerando, 3 líneas de código, pero sería irresponsable no entender qué hay por detrás de esos bosques aleatorios, ¿de acuerdo? Entonces, no está pensado para llegar hasta allá. Está pensado para arrancar nuestro análisis y que nuestro análisis tenga un fundamento estadístico importante, ¿de acuerdo? Buena base estadística. Incluso tendremos en algún momento que ver está pensado, le decía yo, Carlos, algunos videitos o algo que tenga que ver con distribuciones de probabilidad y no sé cómo decirlo, volver a mover ese conocimiento de probabilidad y de integración y esas cositas que se nos han olvidado, ¿de acuerdo? Entonces va como en esa línea. Ujú. Excelente. Y ahora sí, tenemos una última pregunta que dice que nos pregunta otro asistente que si trabajaremos bases de datos extensas que sean difíciles de manejar en Excel. Vamos a ver, Excel ya puede manejar hoy por hoy 1 millón de líneas de código fácilmente con una extensión. Trabajar más de 1 millón, 2 millones, 3 millones, por ejemplo, de, de líneas en este tipo de entornos es accesible. Pero para ello, en Python, ¿de acuerdo? Es accesible. Pero para ello necesitaríamos una extensión, por ejemplo, Apache o Hadoop, ¿de acuerdo? Esos Apache o Hadoop son intérpretes que lo que hace es correr el lenguaje SQL por detrás, ¿de acuerdo? Y a la larga lo que vamos a estar programando es en Python. Entonces, hago queries, hago llamadas, ¿de acuerdo? Saco tablas, resúmenes, son los queries, hago esas llamadas, como por ejemplo pandas, pero a la larga lo que está por detrás en este Apache es SQL, ¿de acuerdo? Tomando esas líneas y haciendo ese análisis. A eso no tenemos pensado llegar. Bueno, no queremos llegar hasta allá, porque para llegar hasta allá, uno, necesitamos aprender un poquitito de Apache Spark, por ejemplo, o de Hadoop, por ejemplo, que es algo que se está utilizando bastante. Entonces, pues necesitamos aprender un poquitín de eso. Y un curso como este de 30, 40 horas, entendiendo que hay gente que no sabe mucho de Python, o sea, que también tenemos personas que quieren arrancar en el mundo de Python, pues sería pues una curva muy grande para llegar allá, ¿de acuerdo? Entonces, no, estamos pensando en bases de datos relativamente pequeñas, o sea, estamos hablando de cientos, miles de líneas tal vez, pero con un componente de análisis interesante, o sea, con un componente estadístico interesante. Eso es lo que estamos pensando. Estamos pensando en cosas que se pueden resolver. Ahora ustedes dirán, ¿se puede resolver en Excel sin ningún problema? Se puede resolver en Excel esos ejemplos. Bueno, se pueden resolver en Excel, pero llevar esto a un curso siguiente donde se conozca un poquitito de Apache, que es una de las cosas más interesantes que están saliendo ahora, creado por el MIT, el RAM Apache, es relativamente moderno. Este, pues bueno, eso pues es un brinquito nada más, ¿de acuerdo? La sintaxis en Apache con Python es un poco distinta, eso sí, hay una sintaxis distinta, pero a la larga lo que queremos es hacer ese acercamiento en las ingenieras y los ingenieros para, bueno, arrancar con un análisis de datos y entender un poco la estadística detrás de esto. Eso yo creo que es como el valor más agregado que podemos dar. Vamos a hacer análisis, pero análisis fundamentado en la estadística, ¿de acuerdo? No es solo, es que a veces es triste correr una librería y ver un intervalo de confianza y no entender qué es eso. Eso es triste, ¿de acuerdo? Y eso hay una crítica muy fuerte a este tipo de lenguajes de programación porque se están volviendo tan accesibles a las personas que las personas están haciendo cosas sin saber qué es lo que hacen. Entonces, vamos hacia hacer las cosas de manera bien, despacio, pequeñas tal vez. Alguien dirá, ¿es pequeño eso? Bueno, es pequeño sí, pero realmente es información que tal vez se nos olvidó de nuestros cursos de grado o de nuestros cursos de posgrado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos como en esa línea.
Excelente. Bueno, no tengo más preguntas. Carol, creo que te dejamos a vos para el cierre. Gracias, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y recordarles que en el transcurso de esta semana o la próxima estarán haciendo la rifa para el cupo entre los asistentes para este nuevo curso que estaremos ofreciendo. Entonces, sin más, damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Recordarles que también queda la grabación en el canal de YouTube para que puedan repasarla o compartirla. Y no olviden que en el chat les dejé el enlace para que puedan revisar ahí los temarios y la información del curso. Sin más, damos por finalizada. Tengan todos y todas muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todos, sí, un placer.